Hoy bendita historia, la hora del estudio bíblico, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están? Ahora sí te escuchamos. ¿Sí se escucha? Vamos a ponerle más volumen. Ahora sí. Es que, ¿por qué? Tal vez alguien me hace favor de hablarme, hermanos. Ahora sí se te escucha. Es que los escucho, pero en el reloj. Ya voy a hacer lo que me dijo Kevin la vez pasada. Está mal la conexión. Ahí está, ahora sí. Vaya que Kevin me dijo la vez pasada. Buenas noches, hermanos. Okay, muy bien, hermanos. Vamos a comenzar, vamos a orar, pidiendo la dirección del Señor sobre el estudio, que el Señor abra nuestra mente y corazón para escuchar la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra, porque es la que edifica, fortalece, conforta y guía nuestra vida. Gracias. Bendice a Ernesto en la exposición de tu palabra y bendícenos a nosotros para recibirla en humildad y mente abierta, corazón abierto, como decíamos. Pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, como lo solemos hacer todos los jueves a esta hora, y nos vamos a ubicar, hermanos, en Juan, en el capítulo 11, y vamos a estar meditando a partir del versículo 28, hermanos. Juan, capítulo 11, a partir del versículo 28. Como ustedes recordarán, hermanos, la semana pasada llegamos hasta el versículo 27 con la confesión, hermanos, de Marta, ¿recuerdan? Marta confesó, ella dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta confesión, hermanos, vimos que es la misma confesión de Pedro y es la confesión sobre la cual la iglesia se edifica, tal y como el Señor lo dijo allá en el Evangelio según San Mateo. Muy bien, hermanos, vamos a retomar el estudio a partir del versículo 28. Dice la palabra del Señor así. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. Bendita palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra, amados hermanos. Dice en el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. ¿Recuerdan? Marta venía de hacer la confesión, hermanos, esa que acabamos de recordar.
tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ella ahora fue, llamó a su hermana, llamó a María, su hermana, dice, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa, vino a él. Miren, hermanos, me gusta mucho esta forma del apóstol Juan de poner cuidado en los detalles, hermanos. Dice que ella fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo. Inmediatamente después, hermanos, de esta confesión poderosa que acababa de hacer, María regresa, hermanos, de vuelta a la aldea y va por su hermana, va con su hermana. Y me la imagino, hermanos, casi sin aliento, pero con estas palabras maravillosas, hermanos. El maestro está aquí y te llama. Imaginen, hermanos, imaginen eso. El creador del universo, el salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había llegado a Betania y la llamaba, hermanos. Miren qué maravilla. Y saben una cosa, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí, porque esa misma maravillosa persona, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, está ahí, hermanos, y nos está llamando a cada uno de nosotros, hermanos. Yo me ponía a pensar, ¿cómo me hubiera puesto yo? ¿Qué emoción me habría dado que me dijeran, Jesús está ahí y te llama? Pero la verdad, hermanos, es que el Señor está ahí y nos llama, hermanos. A algunos que no le han conocido aún los llama al arrepentimiento, a que vengan al conocimiento de la verdad, hermanos. Y a nosotros, los que hemos creído, los que le hemos recibido, hermanos, por la fe, nos llama cada día, hermanos, a cumplir su voluntad, a confiar en Él, a creer en sus promesas, hermanos. Maravilloso llamado el que tenemos todos los seres humanos, hermanos. Cada persona está invitada, hermanos. Los que no le conocen están invitados a abrir las puertas de su corazón, hermanos. Y los que le conocemos, todos los días nos está llamando, hermanos, a serle fiel, a obedecerle, a tener una relación con Él, hermanos. Y eso es maravilloso. Miren la respuesta de María, hermanos. Fue inmediata, hermanos. No perdió ni un segundo de tiempo. No dejó que se perdiera el tiempo, hermanos. Inmediatamente dice que se levantó deprisa y fue a Jesús, hermanos. Versículo 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Jesús, hermanos, se encontró ahora con Marta y María, las dos hermanas, y ahora fuera de la aldea de Betania. Los judíos, hermanos, que habían venido para consolarlas, no sabían que él estaba cerca, porque el anuncio que Marta le da a su hermana fue en secreto, fue, aquí está el maestro. Fue calladito, hermanos. Entonces, pues no es ilógico que pensaran que María pues se había levantado para ir al sepulcro a llorar allá. Y no sabían, hermanos, de la presencia del maestro. Versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente, hermanos, este reproche, ellas amaban al Señor, pero nuevamente el reproche, si hubieras estado aquí, Señor. Ella se arrojó a sus pies, hermanos. Se arroja a sus pies, hermanos, y puede ser, hermanos, que fuera un acto de adoración. ¿Por qué no? El Señor no la levantó. Si era un acto de adoración, hermanos, Él siendo Dios perfectamente recibe la adoración.
O puede, hermanos, que sea simplemente, hermanos, un acto de emoción, de que ella estuviese abrumada por el dolor, hermanos. No sé si ustedes se han sentido en algunas oportunidades cuando uno pasa, hermanos, por pruebas y uno necesita hablar con alguien, hermanos. Yo he estado en momentos en los que he dicho, necesito hablar con alguien, no sé qué decirle, pero yo quiero hablar con alguien, quiero llorar con alguien, quiero desahogarme. Y qué mejor que con el maestro, hermanos, qué mejor que con el Señor. Y así lo hace ella, hermanos, se arrojó a sus pies, dice. Aunque ella le reprocha, si hubieses estado aquí, mi hermano estaría vivo todavía. Lo mismo, hermanos, que Marta, ella también le expresó su dolor, hermanos, porque no estuvo ahí el Señor, porque no estuvo presente. Recuerdan, estudiamos la semana pasada que a propósito el Señor se quedó más tiempo allá, lejos de donde Lázaro estaba enfermo, hermanos. Y por eso es que ella también le reprocha. Si hubieses estado aquí, y ella tenía fe, hermanos, sabía, si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano hubiera sanado. Ella lo sabía, pero en el versículo 33 dice, entonces Jesús al verla llorando. Miren, hermanos, este versículo y el 35, hermanos, son muestras, hermanos, de la humanidad de nuestro Señor. Nuestro Señor, hermanos, Él, cuando estuvo aquí en la tierra, como ya lo hemos platicado, como el apóstol Pablo lo dijo, Él se anonadó, se despojó, hermanos, de algunos de sus atributos divinos. No dejó de ser Dios en ningún momento. Pero les decía la semana pasada que uno de los atributos de los que Él se despojó fue la omnipresencia. Porque no había estado en ese lugar, sino estaba en otro. O sea, no estaba en todos lados al mismo tiempo. Esa es la omnipresencia. Pero aquí vemos, hermanos, que aunque Él no dejó por un momento de ser Dios, Él también muestra aquí su humanidad, hermanos. Porque dice, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermanos, la contemplación del Señor hacia María y hacia todos los presentes, hermanos, hizo que Jesús se estremeciera espíritu y se conmoviera, hermanos. Indudablemente, hermanos, este estremecimiento que el Señor sintió, el Señor se siente conmovido y termina, esto desemboca, hermanos, en el versículo 35, donde dice, Jesús lloró. Pero el Señor llora, hermanos, no porque Lázaro hubiera muerto, hermanos, porque Él desde un principio dijo que lo iba a resucitar. Él sabía lo que iba a pasar. Pero el Señor se conmueve, hermanos, al ver llorando ahí a todos, se conmueve por el dolor que el pecado, hermanos, está causando a la humanidad. Porque dice el apóstol Pablo, hermanos, que por un solo hombre, por Adán, entró el pecado en el mundo. Y con él la muerte física, hermanos, es producto del pecado. Y el Señor se conmueve, se entristece al ver el dolor que el pecado causa en la humanidad, hermanos. Vemos también su parte humana, hermanos, porque él como Dios, como divino que es, como dice el apóstol Pablo, en él habita la plenitud de la deidad. Pero también en su humanidad él lloró, hermanos. Dice el versículo 34. Después de que él se conmovió de ver a todos cómo estaban, hermanos, llorando por el amigo, por el pariente, por Lázaro. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Naturalmente, hermanos, el Señor sabía dónde lo habían sepultado, porque el atributo de la omnisciencia, o sea, de saberlo todo, el Señor lo conservó. El Señor conocía todo, hermanos.
sabía los pensamientos de la gente, sabía lo que estaba pasando a distancia, aunque él no estaba allá, pero sabía qué estaba pasando, hermanos. ¿Recuerdan recuérdenme ustedes, hermanos, creo que fue a Natanael, si no estoy mal, que le dijo, cuando estabas bajo la higuera te vi? Alguien que me corrija si no fue a Natanael. Pero el caso, hermanos, es que el Señor, no estando presente, pero sabía. Eso es omnisciencia, saberlo todo, hermanos. El Señor sabía dónde le habían puesto. Sin embargo, él pregunta, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Naturalmente, hermanos, como les vuelvo a repetir, él sabía dónde estaba sepultado Lázaro. Pero hizo la pregunta, hermanos, para suscitar expectación, para atraer la atención de la gente, porque ahí, como vimos la semana pasada, algo maravilloso iba a pasar, hermanos. Y entonces él hace esta pregunta. Y también, hermanos, para atraer la cooperación humana. Miren, algo que debemos aprender de este pasaje, hermanos. Yo se lo repito mucho a mi hijo, lo hemos platicado mucho con él, y es que aquí, hermanos, cuando el Señor pregunta, ¿dónde le pusisteis? Y también cuando el Señor les dice, muevan la piedra del sepulcro, el Señor nos está enseñando, hermanos, que Él nos va a permitir hacer hasta donde nosotros podemos, hermanos. Él nos va a permitir y no va a intervenir en algo que nosotros podemos hacer. Cuando llegue el momento que nosotros como seres humanos ya no podemos, hermanos, ante situaciones en las que ya no podemos, entonces ahí entra Él. Y esa es la confianza que debemos tener. Ante cualquier adversidad, hermanos, debemos pensar, bueno, Señor, yo voy a hacer hasta donde yo puedo. Donde ya se escapa de mi control, donde ya se me salió de las manos, donde yo ya no puedo, Señor, te lo entrego para que ahí entres tú en acción. Por eso es que el Señor les pregunta, hermanos, para dejar, hermanos, que la gente pues haga hasta donde puede. Recibir también la cooperación humana, aunque Él no la necesita, hermanos. Pero como vuelvo a repetir, el Señor permitirá siempre que el ser humano haga hasta donde puede. Versículo 34. Versículo 35, perdón. Dice la palabra del Señor. Jesús lloró. Algunos dicen que este es el versículo más corto de la Biblia, hermanos. Sin embargo, teníamos una pequeña discusión ahí con los alumnos allá en San Juan, porque ellos me decían, yo les pregunté, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y ellos me dijeron inmediatamente, Jesús lloró, Juan 11:35. Por mucho tiempo pensé que este era el versículo más corto de la Biblia, en castellano, por supuesto. Pero el versículo más corto, hermanos, está en Éxodo 20. No matarás. Ese es el más corto. Es una anécdota bíblica nada más. Cierro el paréntesis. Pero en el Nuevo Testamento, en castellano, hermanos, sí, este es el versículo más corto. Jesús lloró. Hermanos, este es uno de los 3 casos en el Nuevo Testamento donde se menciona a nuestro Señor Jesucristo llorando. ¿Recuerdan ustedes? Lloró, hermanos, lloró con dolor por Jerusalén, hermanos. Que matas a tus profetas, dijo el Señor. ¿Cuántas veces quise reunirlos? Como la gallina reúne a sus polluelos. El Señor lloró también en el huerto de Getsemaní, hermanos, por el gran temor que tenía, hermanos, en su humanidad. Por el gran temor que tenía, por lo que iba a pasar, hermanos. Recuerdan que él sudó gotas de sangre. Pues con esta es la 3ª vez que está registrada en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo lloró. Y como les vuelvo a repetir, aquí el Señor lloró, hermanos, es una evidencia de su humanidad. Derramó, hermanos, verdaderas lágrimas de dolor. Pero les vuelvo a repetir, no lloró porque Lázaro se hubiera muerto, hermanos. Él ya sabía que lo iba a resucitar. Lloró
con lágrimas de dolor profundo, hermanos, porque él fue testigo de los terribles efectos que el pecado ocasiona en la humanidad, hermanos. El pecado entró por un hombre y con él la muerte, y de él a todos los hombres, hermanos. Y así los varones, los padres varones, se lo heredamos a nuestros hijos, el que llaman pecado original, hermanos. Versículo 36. Dijeron entonces, miren, hermanos, lo que dijeron los judíos. Miren cómo le amaba. Seguramente, hermanos, que el Señor lloró. Hermanos, lloró. No con un sollozo así leve. El Señor lloró, hermanos. Al ver, como les vuelvo a repetir, los estragos que el pecado hace en la humanidad. Porque la gente, no sé si ustedes vieron, hermanos, en la serie Los Elegidos, esa escena y el actor que representó a Jesús llora, hermanos, de una manera tan conmovedora. Y pues creo yo que estuvo cerca de la realidad, porque miren, el versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿De qué manera lo habrán visto llorar, hermanos? ¿De qué manera los judíos vieron esas lágrimas del Hijo de Dios caer, hermanos? Evidencia del amor a su amigo y evidencia de su amor a la humanidad y evidencia del dolor que le causa ver lo que el pecado le ha hecho a la humanidad, hermanos. Miren, decía el pastor John MacArthur, usted y yo debemos odiar el pecado. Porque ¿sabe qué le ha hecho el pecado al Señor? El pecado ha hecho llorar al Señor. Y es cierto, hermanos, los efectos del pecado sobre la humanidad hicieron que el Señor llorara, hermanos. Por eso no debemos consentir el pecado, hermanos. Debemos aborrecerlo. Debemos aborrecerlo porque el pecado hizo llorar al Señor, hermanos. Naturalmente, estos judíos tenían razón, hermanos. Cuánto amaba a Lázaro. Pero la buena noticia, hermanos, es que también los amaba a ellos. Y aunque muchos de ellos no creyeran, también, hermanos, por amor al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, hermanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenían razón esos judíos. Cuánto amaba Jesús a Lázaro, pero también, hermanos, les amaba a ellos y nos ama, hermanos. Y como les vuelvo a repetir, Él está ahí haciéndonos el llamado todos los días al inconverso para que venga a Él y se arrepienta, le reciba en su corazón y reciba salvación. Y al creyente está todos los días llamándonos para que tengamos una relación estrecha con Él, hermanos. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Siempre, hermanos, está ese cuestionamiento. Nuevamente, hermanos, la presencia de nuestro Señor Jesús suscita interrogantes y suscita opiniones divididas, hermanos, entre el pueblo. Algunos de ellos, hermanos, le reconocieron, hermanos, como aquel que había dado vista a los ciegos. Lo conocían, habían visto, habían palpado, hermanos. Los apóstoles ahí habían, como dice el apóstol Pedro, como dice el apóstol Juan, nosotros palpamos, nosotros lo vimos. ¿Se acuerdan de Hechos 4:20? Lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de decirlo. Entonces aquí la gente también, hermanos, habían visto al Señor dar la vista a los ciegos. Y se preguntaban algunos, hermanos, ¿por qué no pudo haber hecho lo mismo con Lázaro? Y es que la gente pensaba, hermanos, que ahí, pues, mientras estaba vivo se podía hacer algo, pero ya muerto, ya aquí ya no hay nada que hacer. Naturalmente, hermanos, nuestro Señor, hermanos, pudo haber impedido que Lázaro muriera. Lo hablamos la semana pasada, hermanos. En el Nuevo Testamento no hay ningún registro de que alguien que estuviese enfermo muriera en presencia del Señor. Pudo haberlo hecho, hermanos, pero el Señor decidió que no.
¿Por qué? Porque un milagro mucho más poderoso, más grande, más maravilloso iba a ser realizado ese día, hermanos. Y ese milagro iba a traer mayor esperanza a las almas de todos los creyentes y también conversión, hermanos, a los que no creyeran. Y ahora viene, hermanos, la parte central de este capítulo. Versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El Señor seguía llorando, hermanos. Imagínenselo. Ay, hermanos, a mí, de verdad, a mí me conmueve, hermanos, tratar de imaginar la escena así, como nos lo describe el apóstol Juan. Todavía conmovido, hermanos, otra vez conmovido, vino al sepulcro. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hermanos, este sepulcro de Lázaro, hermanos, parece que era una cueva subterránea a la que había que descender, hermanos, mediante alguna escalera. Había que bajar algunos peldaños. Tenía una piedra, hermanos, puesta encima, en la boca del sepulcro. Este sepulcro, hermanos, era diferente al sepulcro donde pusieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque el sepulcro del Señor estaba tallado en la peña, en una gran roca, ahí lo tallaron y estaba, digámoslo así, parado. En cambio, el sepulcro de Lázaro estaba como en una cueva subterránea, hermanos. Entonces dice el versículo 39, Jesús dijo, quitad la piedra. El Señor pudo haberla quitado, hermanos. ¿Se acuerdan cómo en el poder del Espíritu Santo, cómo se movió esa piedra del sepulcro del Señor, hermanos? Podía haber movido esta, pero les vuelvo a repetir, hermanos, el Señor no va a intervenir en algo que nosotros podamos hacer. Cuando ya no podemos, ahí entra Él, hermanos. Por eso les dice, quiten la piedra. El Señor, como les repito, no suele hacer por los seres humanos lo que nosotros mismos podemos hacer. Él entra donde nosotros ya no podemos, hermanos. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Y pues sí tenía razón, hermanos. Ella expresó, hermanos, me imagino su horror, ¿verdad? Ya el cuerpo debe estar empezándose a descomponer. Ella mostró su repulsión ante la idea de abrir el sepulcro, hermanos, y ver cómo estaba el cuerpo de su hermano en ese momento ya en descomposición. Ella sabía, hermanos, que llevaba 4 días ahí y le pareció algo pues repulsivo, hermanos, y claro, ¿cómo no? Así como, pero miren, hermanos, así como ella, muchos de nosotros a veces solemos limitar el poder del Señor, hermanos. Ella le está diciendo, Señor, pero ya debe de llegar, hombre, ya no hay nada que hacer ahí. A veces así somos, hermanos, ante las situaciones difíciles, uno se pone terco, cabeza dura, y uno, no, es que aquí no hay solución. No, ¿sí? ¿De dónde? Yo no veo, y yo soy así, hermanos. No, yo no veo aquí de dónde vaya a venir la solución. Yo no, la verdad que no. Pero hermanos, el Señor crea, el Señor resucita, el Señor puede hacer lo que Él quiere, hermanos, y de donde no sabemos, Él puede hacer lo que no nos esperamos, hermanos. Hermanos, evidentemente, por las palabras de la hermana de Lázaro, de Marta, podemos concluir, hermanos, que el cuerpo de Lázaro no había sido embalsamado, no había sido preparado. Seguramente fue sepultado el mismo día que él falleció, hermanos. Seguramente, porque esa era la costumbre de entonces. Hermanos, el hecho de que Lázaro estuviese en el sepulcro durante 4 días es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos deja claro que no hay posibilidad de que Lázaro estuviese dormido o desmayado, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová o los adventistas del 7º día, que Lázaro no estaba muerto, sino que estaba como dormido, no estaba muerto.
Bueno, pero esto, hermanos, el hecho de que Lázaro ya llevara 4 días es bien importante. 4 días en el sepulcro, hermanos. Todos los judíos ahí presentes sabían que estaba muerto, hermanos. Y la resurrección de él solo puede ser explicada mediante un milagro. Así que nada de que no estaba muerto, no, hermanos, esto es evidencia. 4 días en un sepulcro. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, en el versículo 23, él ya había dicho que su hermano resucitaría. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Él está diciendo, ya te lo dije. Hermanos, pero miren, es indudable que lo que dice ahora, hermanos, es el cumplimiento de lo que había dicho con anterioridad. Observemos, hermanos, el orden en este versículo. Creer y después ver. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es como que si el Señor, hermanos, estuviera diciendo, si tan solo estás dispuesta a creer, me vas a ver llevar a cabo un milagro que te va a dejar maravillada. Y él lo expresa así: verás la gloria de Dios. La gloria de Dios revelada en él, hermanos. Pero primero, hermanos, es necesario creer. La mayoría de la gente, hermanos, quieren que el orden sea inverso. Primero ver cosas maravillosas y después creer. No, hermanos, no. El orden es creer primero, hermanos. Creer. Y aunque no veamos nada, hermanos, el mismo Señor le dijo a Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados los que sin ver creen. Versículo 41. Entonces aquí viene lo bueno, hermanos, espero que el tiempo me alcance. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hermanos, este diálogo que el Señor, el Hijo, tiene con el Padre, hermanos. Padre, gracias te doy por haberme oído. Hermanos, me gustaría que alguien de la fe unicitaria me explicara esto, hermanos. Los que dicen que Jesús y el Padre son el mismo, pero aquí hay están interactuando, hermanos. El Señor Jesús orando al Padre. La piedra, hermanos, fue quitada del sepulcro. Y es importante, hermanos, tomar en cuenta que antes de efectuar este milagro, Jesús agradece a su Padre que hubiera oído su oración, hermanos. Aquí no está registrado. En este capítulo no está registrado, pero sabemos, hermanos, que Jesús continuamente estaba orando al Padre. Eso es indudable. Jesús continuamente oraba, hermanos. Eso es indudable. No necesitamos que lo diga. Y durante ese tiempo, hermanos, orando al Padre, para que el Padre fuese glorificado, hermanos. Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí, hermanos, el Señor está dando las gracias anticipadamente porque Él está seguro de lo que va a pasar. No ha todavía sucedido el acontecimiento central, pero el Señor ya está agradeciendo, ya está dando por hecho lo que ahí va a suceder, hermanos. Es inminente lo que va a suceder. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡ay, hermanos! ¡Lázaro, ven fuera! Y aquí la escritura lo tiene entre signos de admiración, hermanos. Así se tiene que leer. ¡Lázaro, ven fuera! Y es que ahí dice, hermanos, clamó a gran voz. Es uno de los poquísimos casos en el Nuevo Testamento donde queda registrado que el Señor Jesús clamó a gran voz. O sea, hermanos, esa voz potente, hermanos. Lázaro, ven fuera. Saben, hermanos, estuve consultando algunos comentarios y
algunos comentaristas dicen, hermanos, que era muy importante que dijera ahí entre los sepulcros, que dijera el nombre de Lázaro, porque si no lo hubiera hecho, hermanos, muchos muertos hubieran salido de sus sepulcros a la orden del Señor, ven fuera. Era muy importante que pronunciara el nombre de Lázaro, porque si no hubieran resucitado todos ahí, hermanos, ante esa voz poderosa, ante esa orden, hermanos, que no se puede dejar de acatar. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Nuevamente, hermanos, el Señor les pone tarea a los hombres. El Señor le hubiera podido, solo al pronunciarlo, las vendas se caen, las vendas se rompen, pero eso lo pueden hacer ustedes, muchachos, así que háganlo. Y la otra cosa, hermanos, aquí hay aspectos muy importantes, hermanos, porque dice que el rostro de Lázaro estaba envuelto, hermanos. Nadie que no esté muerto puede permanecer 4 días con la cara cubierta, hermanos. O sea, las pruebas de que estaba bien muerto son suficientes, hermanos. Lázaro salió, hermanos. Lázaro salió. Algunos piensan, hermanos, que salió pues como tambaleándose en el sepulcro, hermanos. Otros piensan que salió arrastrándose porque estaba atado, hermanos, de rodillas, de manos. Otros observan, hermanos, que habría estado atado y apretado en lienzos sepulcrales, hermanos, y le habría sido imposible salir por su propio poder. Por eso algunos se han pues aventurado a afirmar que salió pues levitando, hermanos, por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo, salió en el aire. Pero eso ya no lo dice la Escritura, hermanos, así que no vamos a entrar al campo de la especulación. Lo que sí es cierto, hermanos, es que Lázaro salió. Salió, hermanos. Vuelvo nuevamente, no sé si ustedes vieron ese capítulo en la serie Los Elegidos. Ahí tratan de presentar a un Jesús como más humano, hermanos. Se acerca, él va con Lázaro, su amigo, y le habla. Pero eso pues es de la serie, eso no está en la Escritura. El Señor, como en esa camaradería de amigos, le dice Lázaro le dice, mira, pues puedes ordenar que me traigan una túnica porque debajo de estas vendas no tengo nada. Y el Señor, el actor que personificó al Señor le dice, sí, y también hueles a muerto, le dice, un buen baño no te vendría mal. Pero eso no está en la Escritura, eso ya es algo que le agregan para hacer a un Jesús más humano. El caso es, hermanos, ya poniéndonos serios nuevamente, el caso es que solo nuestro Señor Jesucristo puede resucitar a los muertos, hermanos. Solo Él. Es algo que los hombres nunca vamos a poder hacer, hermanos. Solo Él. Sin embargo, Él nos da la tarea, hermanos, de hacer hasta donde podemos. La tarea de mover las piedras, hermanos. La tarea de quitar las vendas. La tarea de desatar esos vendajes sepulcrales, hermanos. O sea, nos deja hasta donde nosotros podamos. Donde ya no podemos, hermanos, grábeselo bien. Ahí entra Él en acción. Es un pasaje, hermanos, maravilloso. Es un pasaje que nos deja mucho para aprender, hermanos. Mucho para poder aplicar a nuestra vida. Mucho para poder afianzar más nuestra fe en el Señor. Entonces, ya para terminar, hermanos, quiero hacer énfasis en estos 3 puntos. Número 1, hermanos, el Señor, recuerda cómo el Señor está aquí, el Maestro está aquí y te llama. Así el Señor nos llama a cada uno de nosotros, hermanos. Repito, haciendo un repaso, a los que ya somos creyentes, salvos por gracia, por medio de la fe, nos llama
a cada día tener una relación con Él, una confianza en Él, a luchar por ser santos como a Él le agrada, hermanos. Y al incrédulo, al pecador, le llama cada día a venir a Él para recibir salvación, hermanos. Número 2, el Señor es todopoderoso, pero Él no va a intervenir en algo que nosotros podamos hacer. En otras palabras, Él nos dejará actuar hasta donde nosotros podamos. Y número 3, cuando nosotros ya no podamos, Él interviene, hermanos. Nosotros hagamos hasta donde podemos. Y va a llegar, estoy seguro, llegará el momento en el que vamos a decir, de aquí en adelante yo ya no puedo, Señor. Pero ahí está lo que Él quiere, hermanos. Que le digamos, Señor, de aquí en adelante yo ya no puedo. Te lo dejo a ti, Señor. Te lo dejo a ti. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros, hermanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme en el estudio bíblico de hoy. Les invitamos para el próximo jueves, hermanos, a esta misma hora. Si el Señor quiere, estaremos transmitiendo nuevamente aquí con mis hermanos de la iglesia donde me congrego. Iglesia Bautista Nueva Generación, también con los hermanos de la página de Facebook que están siguiendo este estudio bíblico, y hoy por primera vez en un en vivo con las personas que nos siguen en, como dicen mis paisanos, en TikTok. Entonces, hermanos, muchísimas gracias. Aquí finalizo. Si alguien quiere hacer un comentario, quiere tomar el micrófono y agregar algo, corregir algo, hacer alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.